Bienvenidos a todos al Instituto Matías Romero. En especial, quiero dar la bienvenida a Su Excelencia, el embajador de Hungría, aquí acreditado en México, el señor embajador Mehmet Soltan. Quiero también darle la bienvenida al doctor Attila Kovacs, decano y profesor de la Universidad Metropolitana de Budapest, y que, como veremos en un instante más, al leer una breve reseña de su currículum, es ya un viejo conocido de México y de las universidades aquí en México. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes aquí, amigos de la Academia Diplomática, por venir a acompañarnos a este evento en donde el doctor Kovacs nos va a hablar sobre los 50 años de las relaciones entre México y Hungría. Sí, México y Hungría tienen una muy buena relación política y diplomática. Hungría es una gran nación en el este de Europa, un pueblo con una gran personalidad y un idioma un poco difícil, creo, ¿verdad, señor embajador? Incluso para los propios europeos. Tuve la oportunidad de estar trabajando años allá y me decían siempre que el húngaro es un idioma un tanto difícil de aprender. Pero bueno, vamos a escuchar brevemente las palabras del doctor Kovacs sobre qué ha acontecido con estas relaciones bilaterales entre México y Hungría. Quiero recordarles que la Academia Diplomática, el Matías Romero, es la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un lugar por excelencia para la difusión del conocimiento y la formación de diplomáticos mexicanos y extranjeros. Y les doy una vez más la bienvenida y pasaré brevemente a dar un resumen del currículum del doctor eh, Kovacs. Es muy largo, así muy amplio, así que voy a hacer un resumen, si me lo permite. Sí, desde enero de 2023 a la fecha es el Dean de la Facultad de Negocios, Comunicación y Turismo, profesor asociado en la Universidad Metropolitana de Budapest. Eh, Estoy traduciendo del inglés, perdonen si no lo hago rápido. Esta universidad tiene alrededor de 5,000 estudiantes, de los cuales 1,000 son extranjeros. La facultad tiene alrededor de 100 profesores de tiempo completo y da clases eh, en más, en más de 50 programas en inglés y en húngaro a nivel de maestría y licenciatura. De julio a diciembre del 2022 fue profesor asistente en la Universidad Nacional de Servicio Público de Budapest, Hungría, en donde enseñó cursos sobre economía, economía pública, economía internacional, integración económica y monetaria. De septiembre de 2019 a julio de 2022 fue profesor asociado en el Instituto de Economía y Administración. De octubre de 2018 a junio de 2019 fue profesor asistente en Administración y Economía en Kuwait, en el Colegio de Ciencias y Tecnologías de Kuwait, en donde enseñó en 3 secciones los cursos de innovación y empresas. Supervisó la colaboración de los planes de negocios y de ingeniería y computación a los estudiantes de ciencias. De agosto de 2015 a julio de 2018 fue profesor visitante aquí en el Tecnológico de Monterrey, sede Ciudad de México, en donde dio clases o enseñó varios cursos en administración y economía, en negocios internacionales y en el departamento de economía. Enseñó, por ejemplo, economía de la empresa, inteligencia competitiva y geoeconomía, desarrollo de negocios regionales, administración de proyectos y procesos, administración de proyectos y estrategia de procesos y administración e innovación de modelos de negocios. Sea usted bienvenido, doctor Kovacs. Podría seguir leyendo su currículum, pero creo que puede ser también más interesante escucharlo sobre qué nos puede contar de las relaciones entre México y Hungría y quizá algunas de las anécdotas sí, y sobre su estancia aquí en México.
perdón, olvidaba. Señor embajador, le quiero dar a usted la palabra primero antes al doctor Kovacs. Disculpe la distracción. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Eh, Estimado señor embajador, querido profesor Kovac, señoras y señores, amigas y amigos, es un enorme gusto de saludar a todos ustedes aquí presentes y también a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Eh, Obviamente, antes de todo, quería em, dar nuestro agradecimiento al embajador Aschenbroich y al Instituto Matías Romero, a esta casa que siempre abre sus puertas a nuestras iniciativas, a esta casa con la cual ya tuvimos muchos proyectos y estoy seguro que vamos a obtener muchos más. Obviamente, quería extender mi caluroso agradecimiento también al profesor Kovac, decano de la Universidad Metropolitana de Budapest, por acompañarnos y darnos su visión sobre las relaciones bilaterales entre México y Hungría. Pues, señoras y señores, hoy es un día muy especial en la historia de los dos países, Hungría y México. Justamente hace 50 años atrás, en este mismo día, el 14 de mayo de 1974, los dos países restauraron sus relaciones diplomáticas tras la ruptura en 1941 provocada por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todavía no hablamos, no estamos hablando aquí del gran aniversario de 100 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, que tendrá lugar el 13 de enero de 2026, con los festejos correspondientes, y todo seguro. Pero pensamos que valía la pena de recordar este día también, de los 50 años del establecimiento, y hablar un poco sobre qué pasó en estos 50 años. Y bueno, y como los dos países en estas semanas viven unos tiempos políticamente un poco agitados, ¿no? Tenemos preparaciones para elecciones aquí, tanto en Hungría para las elecciones europeas. Pensamos que sería útil de ver todo esto de una dimensión más académica que de política. Entonces, nos alegra muchísimo que el profesor Kovács aceptó nuestra invitación y nos dará su visión. Y bueno, no quiero hacer un spoiler de su conferencia, obviamente, entonces no voy a hablar mucho tiempo sobre las relaciones entre los países, pero bueno, en estos 50 años yo podría destacar que los dos países se han convertido en socios estratégicos. Nuestros vínculos son cada vez más fuertes y multifacéticos. Los valores y creencias compartidas entre los dos pueblos, por ejemplo, los principios democráticos, así como las similitudes culturales, brindan una base sólida para la cooperación. Y desde que estoy aquí como embajador en México, percibe esta fuerza, la diversidad que caracterizan las relaciones entre los países y bueno, veo también las oportunidades para seguir trabajando. Bueno, no voy a hablar sobre mucho tiempo que somos el socio comercial. México es el socio comercial más importante de Hungría en América Latina. También tenemos una cooperación cultural muy vasta. Tenemos aquí muchos monumentos húngaros también aquí en México, Ciudad de México, pero vamos a dejar todo esto a nuestro conferencista. Y bueno, sí. Entonces, bueno, como he prometido, no voy no quiero adelantarme a su conferencia, pero bueno, solamente mencionar que, bueno, este año conmemoramos el 50 años de restablecimiento de las relaciones. Tenemos otros aniversarios como los 20 años de la membresía húngara en la Unión Europea, 25 en la OTAN. Y bueno, también en este año cumple 50 años el muy bien conocido cubo Rubik. No sé si ustedes todos conocen, que es una cosa de invención húngara y cumple también 50 años ese. Bueno, muchas gracias por su amable atención y entonces doy la palabra, señor profesor. Gracias.
Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas palabras buenas sobre mí. Primera vez me gustaría presentarme. Mi nombre es Attila Kovács, soy economista, pero la mayoría de mis experiencias laborales en los últimos 20 años estaban conectando con asuntos internacionales y asuntos europeos. Primera vez me gustaría decir gracias por la invitación. Mis agradecimientos al señor embajador Herman Aschentrup y mil gracias a la excelencia señor Zoltán Németh, embajador de Hungría aquí en México. Sí, México es un país muy especial en mi vida y podríamos decir también en mi corazón. Viví 3 años en este maravilloso país, entre 2015 y 2018. Trabajé en TEC de Monterrey, en mi primer año en Hermosillo, al norte, campus Sonora Norte, y después 2 años en Ciudad de México. Fui como profesor metropolitano, porque TEC de Monterrey tiene 3 sedes, ¿cómo se llama? 3 sedes aquí en la zona metropolitana. Estado de México, Ciudad de México al sur y Santa Fe. Voy a compartir algunas historias personales con ustedes, con mi experiencia personal sobre durante mi tiempo aquí en México. Di mis clases en TEC de Monterrey en inglés. Nunca en mi vida estudié español en los salones de clases, y por eso algunas veces podría pasar que voy a cambiar para inglés si no puedo expresarme en español, o si no me entienden, me dicen obviamente, ¿ok? Todo mi conocimiento de español es de mis amigos y amigas de Ciudad de México y desde las calles de Ciudad de México. Sí. Mi presentación tiene como 3 bloques, 3 etapas grandes. En la primera parte voy a hablar en orden cronológico sobre la historia de las relaciones diplomáticas y relaciones en general entre nuestros países. En la segunda parte voy a hablar sobre más en áreas temáticas como economía, cultural, deportes, etcétera, 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 como the current state of play. Y en la última parte voy a hablar algunas palabras, o voy a concluir, voy a hablar algunas palabras sobre el futuro que yo veo entre los 2 países. Voy a empezar con... Sí, sí, algunas palabras sobre mí. Estudié en Finlandia, en Países Bajos. Trabajé en Bruselas casi 2 años. Aquí 3 años y después 1 año en Kuwait, en el Medio Oriente. Y regresé a Hungría hace 5 años y tuve varias posiciones en varias universidades. Y sí, desde enero del año pasado he sido decano de la Universidad Metropolitana de Budapest. Y en este puesto mío me gustaría también fortalecer las vinculaciones con universidades mexicanas. Voy a hablar sobre eso un poquito más tarde. Sí. Espera. No. Sí, es la trayectoria de la presentación, de mi presentación. Ok. 2 de junio 1986. ¿Quién sabe qué pasó en ese día?
que es un día muy importante para los húngaros, para mí. Es un acuerdo. Voy a empezar con dos historias personales. Saben que en este año tuvimos el fútbol mundial, como se dicen, en México. Y un año antes, en 1985, el equipo húngaro fue número 1 en el ranking de FIFA. ¿Me explico? Entonces tuvimos muchas expectativas antes de venir a México. El primero partido en este día fue en Irapuato. En Hungría llamamos la tragedia del Irapuato, porque el partido fue contra la Unión Soviética. ¿Quién sabe o qué fue el resultado del partido? Fue 6-0 para los soviéticos. 6-0. Después 10 minutos fue 2-0 y 4, ¿cómo se dicen? Goles más. 6-0. Para mí es un recuerdo que, ¿cómo se dice? Estaba grabado en mi mente por siempre. ¿Me explico? Como, no sé, el fallecimiento de Diana y 11 de septiembre, cosas como eso. Puedo recordar que estaba jugando con mis primas en la casa de mi abuelita y 1-0, 2-0, 3-0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para húngaros, cuando escuchan la palabra México, con muchos húngaros significa este tipo de tragedia. Y en los últimos 40 años no podemos calificar para el Mundial Fútbol. Entonces es un punto de referencia en la historia del fútbol y saben que la historia del fútbol es la historia de la sociedad en nuestros países, yo creo. El dato de agosto 2015, llegué a México en julio, empecé a dar clases en Hermosillo en agosto. Y en mi primer clase preguntaba a mis alumnos, a ver, ¿quién ha estado en Hungría? ¿Qué saben de Hungría? Y mis expectativas fueron que nadie, que saben nada sobre mi maravilloso país, o nuestro maravilloso país. Pero al contrario de mis expectativas, como 80% de los alumnos han estado en Hungría. Ok, ahora yo sé que es TEC de Monterrey, estudiantes con dinero, desde familias con dinero. Entonces, para ellos, ir a Europa, incluso Hungría, es parte de la vida. Pero prácticamente no conocen nadie de Hungría. Nosotros húngaros creemos haber inventado todo en el mundo. En serio. Señor embajador ha mencionado el cubo Rubik, pero vitamina C, no sé, vacunación contra el COVID. En serio. Y para mí tuve mal que mis alumnos saben nada de mi país. Sus primera pregunta para mí fue, ¿qué haces aquí en México, en Hermosillo? ¿Por qué viniste a Hermosillo? Nosotros mexicanos queremos ir a Europa, probablemente vivir allí. Y tú vienes aquí a Hermosillo. Y estaba pensando, sí, buena pregunta, pero una de mis mejores decisiones, ¿cómo se dicen? Decisiones de mi vida fue cuando acepté la oferta del TEC de Monterrey y viví 3 años aquí.
voy a compartir más historias personales con ustedes. Si no tengo tiempo, después mi presentación y después 2 copas de vino húngaro. Voy a decir a ustedes algunos secretos también. Ok, pero es parte de la primera parte. Los contactos, y no oficiales, obviamente, los contactos entre los 2 países y entre los 2 pueblos empiezan al principio del siglo XVIII y la monarquía austrohúngara estableció sus relaciones diplomáticas con México en 1842 y con una representación en 1874. Sí, honestamente no sabía antes de venir a México que tenemos una historia común por 3 años con los Habsburgos. Siempre yo dije a mis alumnos, si este periodo sería un poquito más largo, el idioma húngaro podría ser un idioma oficial en México. Pero afortunadamente, o no sé cómo se dicen, afortunadamente solo 3 años y después la independencia de México. Y después ¿cómo se dicen? Asesinato del emperador. Obviamente las relaciones diplomáticas fueron suspendidas, fueron canceladas. Y el restablecimiento tuve en 1901. El siglo XX para Hungría fue un siglo muy intenso, podríamos decir. Siempre yo digo que el hecho que Hungría existe ya es un achievement para nosotros, porque Hungría, y tienen que saber, es en la intersección de 3 culturas, 3 influencias. La influencia de Alemania, la influencia alemán del West, la influencia de Turquía del sur y la influencia, podríamos decir, eslávica, pero la influencia de Rusia. Y Hungría es en la intersección de estos los 3 impactos, influencias. Después de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, Hungría será un país independiente. Obviamente, el imperio Habsburgo colapsado, con muchos retos como un país independiente. Espera. Sí. Hace 98 años, Hungría y México estableció relaciones diplomáticas plenas. Un año antes, México acreditó su representación a Italia con un círculo, incluso Hungría también. Sí. Siempre yo digo que Hungría en el siglo XX, y ojalá que no en el siglo XXI, en el siglo XX, Hungría tuve el talento especial para ser al lado mal de la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente no en el fin del siglo XX, pero en la primera parte del siglo sí. Declaramos guerra contra los Estados Unidos en 1941
Podríamos pensar que el presidente de los Estados Unidos tuvo un día muy, muy mal cuando escuché el hecho que Hungría declaró guerra contra los Estados Unidos. Significa también que las relaciones diplomáticas con México fueron canceladas también. Antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en 1968, es un año muy intenso para ambos países. Antes de los Juegos Olímpicos también fueron protestas aquí en las calles de Ciudad de México. Es un año para Hungría, para medidas económicas, para reformar la construcción socialista en el país, introducir medidas económicas nuevas, con relaciones del mercado o más en el mercado, porque en Hungría tuvimos una economía centrally planned, como se dice en español, planeado céntrico. Pero tuvimos en este Juegos Olímpicos 32 medallas juntos, incluso el equipo húngaro de fútbol. Entonces, buenos recuerdos. Sí, literalmente hace 50 años, en este día, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y 2 años después, México también abrió su embajada en Budapest y 3 años después, Pál Losonczy, que fue el jefe de Consejo Presidencial de la República Húngara, visitó México. Esta década, como digamos en Europa, es el proceso de Helsinki. El proceso de Helsinki empezó en 1962 y firmaron los países un acuerdo 1965, yo creo. Este proceso es para abrir al mundo y para evitar la guerra en el mundo contra la Unión Soviética y los países europeos. Para nosotros húngaros, este proceso es para mantener relaciones con muchos países nuevas, porque después de la revolución de 56, nuestras relaciones con muchos países fueron suspendidas. Y ya hablé sobre el Mundial de Fútbol, un año muy mal para Hungría. Después de la caída del cortina de hierro, las relaciones fueron más intensos. Visitas en ambos países, high-level visits. Pueden ver una lista, por ejemplo, 1992, presidente Carlos Salinas realizó la primera visita en Hungría y 5 años después Árpád Gönc, el primer presidente de la República Húngara, realizó una visita en México. Primero ministro Víctor Orbán, quien es el primer ministro ahora también, hace, no sé, 23 años realizó su primera visita aquí en México, porque fue una cumbre de los partidos Christian Democrats
aquí en México y por eso visito México, Mr. Orbán. Después, o desde 2004, hace 20 años estamos miembros de la Unión Europea y después intensificamos la cooperación económica con México también en varias áreas, economía, imposición, como se dicen, impuestos, imposición. Y en la década pasada, establecimiento de la Cámara de Comercio Mexicano-Húngara, después un acuerdo en el área científico y tecnológico, muy, muy importante para nosotros también como una universidad, el lanzamiento del programa Stipendium Hungaricum. ¿Han escuchado sobre este programa? ¿No? El lanzamiento fue algunos años antes, pero México es elegible para el programa desde 2015. Sí. Es un programa del gobierno húngaro que pueden estudiar en Hungría, no sé, bachelor, maestría y también doctorado. Y el gobierno húngaro paga todo. Saben que estamos un país con mucho dinero y por este pagamos. Honestamente, es una inversión en el largo, ¿sí? Long term. Y es en línea con nuestra estrategia que se llama Southern Opening. Y hay dos pilares de este programa o esta estrategia, África y América Latina, incluso México. Hace 7 años fui aquí en México cuando el señor László Kövér, presidente del Parlamento húngaro, visitó México. 2 años después, Péter Szijjártó, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, visitó México. Y lo que es importante en este panorama es, hace 4 años, la Unión Europea y México firman un acuerdo general con las zonas grandes, ¿cómo se dice? Espera. Negocian la modernización de un acuerdo de asociación que ya tenían. En este panorama es importante para decir algunas palabras sobre la migración húngara a México, porque no hay muchos húngaros viviendo en México, pero tuvimos épocas muy intensas de migración. Por ejemplo, en el siglo XIX, tuvimos la revolución de 1848. La historia de Hungría es siempre la historia de las revoluciones. Y siempre we failed, más o menos. Y después, las revoluciones, hay un flujo de migración afuera del país. Muchos personales militares decidieron que van a venir afuera de Hungría. Pobreza fue siempre un motivo de la migración, especialmente al principio del siglo XX. Migración judía. Yo personalmente conozco muchos judíos aquí en México. Han estado en Budapest Café, ¿no? Tienen que ir a Budapest Café.
que está operando por una familia judía, muy buena familia. Obviamente en la primera parte del siglo XX, en los 1930, 40, muchos judíos salieron del país. Después, durante el comunismo, mucha gente escaparon del comunismo, no querían vivir en un país comunista. Y podríamos decir desde 1990 hay mucha gente que está buscando nuevas aventuras, podríamos decir. Y México es un país, es un destino para ellos. Obviamente hay criminales, algunos criminales de Hungría vienen a México para sobrevivir, para evitar el sistema justicia, como se dicen, el sistema de justicia en Hungría. Hay húngaros famosos, o es mejor decir que famosos mexicanos con raíces húngaras. Frida Kahlo, por ejemplo, tuvo su familia con raíces húngaras. Les demando que también hay muchos, voy a decir sobre esto un poquito más tarde. Espera. ¿No? Ok. La segunda parte de mi presentación es sobre relaciones temáticas en comercio, economía, deportes, cultura, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, algunos datos sobre la exportación húngara a México. Es un crecimiento, obviamente durante el COVID 2020, de crecimiento, pero al fin es una buena estructura. La mayoría de nuestra exportación es, ¿cómo se dice? Maquinaria y equipo de transporte. Machinery and Transport Equipment. La próxima diapositiva es importación húngara de México. ¿Qué significa la exportación de México? Más o menos el mismo panorama, porque ambos países están vinculados con el sector automotriz. Y por eso este tipo, the share of the machinery, that's why it's so high. Sí, me ayudan como interpretar esta diapositiva. Es el inversión extranjera directa, que se llama FDI, de México a Hungría. Lo que vimos es que la mayoría del dinero de la inversión es afuera o regresa a México de Hungría. Interesante. Es los datos del Banco Nacional de Hungría. Y la próxima diapositiva, espera, es que significa que algunas compañías de Hungría hacen inversión a México. Hacen inversión. Hay algunas compañías grandes como Graphisoft o algunas compañías en el área de salud y vienen. México y Hungría funcionan para los ambos países como un punto de entrada para compañías húngaras, un punto de entrada para el mercado de América Latina y también para el mercado de los Estados Unidos. No, espero.
Desafortunadamente, solo tengo datos sobre las turistas o los turistas húngaras a México. Cada año, después del COVID es diferente. Cada año aproximadamente, el máximo fue como 20,000 turistas que vienen a México. No tengo datos para los mexicanos, pero yo sé que cuando tenemos el partido de la Embajada de México en Budapest, la calle es... Entonces hay muchos mexicanos viviendo en Budapest. Sí, una comparación entre los dos países, unemployment rate, inflación, impuestos, corrupción. Ambos países significa ver. Y sobre corrupción, tengo una historia del TEC. En los tres campus, Estado de México, Ciudad de México y Santa Fe, obviamente los alumnos vienen desde un, ¿cómo se dice?, ambiente familiar diferente. En el Estado de México, 99% de los alumnos tienen becas. En el primer clase me preguntan, profesor, ¿qué tengo que hacer para tener 99% en este curso? Quieren estudiar más, porque el beca depende de su por ciento. Al sur, en Ciudad de México, es como promedio. Alumnos con dinero, pero alumnos también con beca. En Santa Fe, obviamente, los alumnos, los niños y niñas de las familias con mucho dinero, del todo parte del México. ¿Cómo se dice en México? Hay una oración como estudio mientras me caso. Es TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Sí. Después de un tiempo, he realizado que si hay una tarea, si hay un ejercicio, puedo experimentar cómo resuelven los alumnos diferentes en los tres campus diferentes el mismo problema. En Suiza hay the World Economic Forum, que publicó cada año un report sobre los problemas más grandes del país. 10 categorías, que es los problemas más grandes, más graves en México, en Hungría y 100 países más. ¿Me explico? El ejercicio fue que tuve los 10 categorías para México. Yo pone en orden alfabético y pregunté a mis alumnos qué opinan, qué es el ranking que piensan personal. ¿Me explico? Campus Estado de México, ¿qué es el problema más grande, más grave de México? Corrupción, 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 corrupción. Muy bien. Es la solución oficial también. Campus Ciudad de México. ¿Qué es el problema más grande, más grave de México? Corrupción, 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 corrupción. Muy bien. Campus Santa Fe. En el salón de estudio tuvimos grupos de 3 o 4 alumnos y estaba caminando y checando qué hacen. Y
había un grupo que en sus rankings como 7, 8, pero corrupción no fue parte en el ranking. Y los pregunté, chicos, ¿qué hacen? ¿Dónde es la corrupción? Aprendí mal el ejercicio. Y me dicen, no, corrupción no es un problema. Corrupción es parte de nuestra vida. Corruption makes things work. Hay más historias como eso, pero es una experiencia y una experimenté, ¿cómo se dicen? Experimenté muy único que tuve durante mis años en México. La comparación de los alumnos en los 3 campus. Sí, sobre corrupción. Turística, corrupción. Sí, un desafío común, no crecimiento demográfico, pero decrecimiento demográfico. El gobierno, uno de los más importantes objetivos y retos en Hungría, objetivos del gobierno húngaro, es para mantener el decrecimiento de la población húngara. Desafortunadamente, somos en este momento menos que 10 millones de húngaros viviendo en Hungría, 5 millones viviendo afuera de nuestra borders. Pero también en México pueden ver que en los últimos, no sé, 50 años el decrecimiento es significativo. Relaciones culturales. En general, las relaciones culturales, las relaciones deportes, educativas son muy buenas entre los 2 países. Sí, muchos mexicanos con raíces húngaras. Y hay algunos eventos como flagship events, Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En la segunda parte de este mes van a ir a Cancún. ¿Qué será en Cancún? Una semana cultural húngara, sí, en Cancún. Tenemos un programa que se llama Hungary Helps, que da donaciones a los países que necesitan. Por ejemplo, después el terremoto de 2017, cuando fui aquí en Ciudad de México, el gobierno húngaro dio donación a México para renovar algunos, ¿cómo se llama? Iglesias. Sí. Relaciones deportivas. Entrenadores húngaros en México. No sé si escuchan el nombre Árpád Fekete, que fue un entrenador en Guadalajara, pero también en el equipo nacional de México en 1960 o algo. Sí, Juegos Olímpicos Mundial. Y en febrero, soccer es el fútbol, pero en la playa menos. Y en el final partido, como se dice, en final partido fue México-Hungría 2-0, pero escuché que the referee was also Mexican. Entonces, no sé qué pasa. Probablemente nuestra fuerza diplomática tiene que intervenir o no sé. ¿Sí? Ok. Ok. Sí, disculpa. ¿Cómo? Espera. No. Sí, stipendio hungarico. Relaciones universidades fuertes e intensas, pero mayoritariamente solo en los estudios hispánicos. Hay muchas universidades en Hungría, en Szeged, en Pécs, con departamentos de estudios hispánicos.
tenemos que fortalecer las vinculaciones en medicina, en negocios, en business, en ingeniería. Por ejemplo, uno de los vicerrectores del TEC tuve su doctorado de Hungría, de Technical University of Budapest. Y yo como decano estoy trabajando para fortalecer las vinculaciones académicas. He firmado un Memorandum of Understanding con Universidad Cristóbal Colón en Veracruz en el año pasado. He firmado un Memorandum of Understanding con Universidad Hebraica aquí en Ciudad de México en febrero. Ayer tuvimos una charla con los representativos de la Universidad de Anáhuac. Gracias, Isabel, por venir. Entonces, están muy abiertos para hacer estas cosas. Para los alumnos mexicanos, Hungría es un país frío. Obviamente sí, obviamente los mexicanos quieren ir primariamente a Madrid, Barcelona, París, Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Budapest es un lugar maravilloso. La noticia mal es que en las noticias en Europa y en Hungría solo escuchamos noticias malas sobre México. Que no sé, delincuencia en las calles o ataquen los turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar para cambiar esta percepción de México en Europa o en Hungría. Sí. Espera, ¿no? Sí. Y algunas palabras sobre como conclusiones. Las relaciones son mutuamente beneficiosas. Al contrario de la distancia geográfica, de la distancia cultural, del paso económico de los dos países. Obviamente México es mucho más grande que en Hungría en población, en poder económico. Hay muchas similitudes entre los dos países. Mis amigos mexicanos siempre me dicen cuando platicamos sobre política, economía, la situación en México, como México no hay dos. Y, yo digo, sí hay, Hungría. Y no es una broma. ¿Por qué es eso? ¿Por qué yo creo eso? No quiero usar la palabra periferia, porque es una palabra mal, es una palabra con una connotación negativa. Y estamos miembros, ambos países miembros del OECD, el grupo de los países más desarrollados del mundo. Pero estamos ubicados cerca en una zona top desarrollada. Para México es los Estados Unidos, para Hungría es Alemania o Europa de oeste. Y esa situación tiene implicaciones en muchas áreas. Por ejemplo, la inversión viene a los Estados Unidos aquí, desde Alemania a Hungría, pero en sectores con valor añadido bajo, mayoritariamente. ¿Cómo se llama las firmas al norte de México que vienen como... exacto, sí. Es el mismo.
Tenemos BMW, Mercedes, Audi, Opel, todo de Alemania. Ponemos todas las partes juntos y ya. Punto 2. Estamos en las rutas migratorias importantes en el continente América, en el caso de México, y Hungría en Europa. Cuando viví en Hermosillo, fui mucha gente viviendo en las calles y pregunté a mis colegas, ¿quién son estos? Ah, son de Honduras, son de Guatemala. Estaban esperando para la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. No son mexicanos. Entonces, y mi último punto aquí es que tiene también, al menos en caso de Hungría, la frustración de la sociedad por la incapacidad para catch up. ¿Cómo se dice catch up en español? Sí, a los Estados Unidos o a Austria. Yo puedo recordar cuando fui niño, me dicen mis papás, ok, en 10 años vamos a vivir en el nivel de Austria. Fue hace, no sé, 30 años y no pasa nada. Obviamente, Austria no va a esperar para nosotros, para... Sí, este año es muy importante en ambos países. Este año, en 2 de junio, tienen sus elecciones aquí en México. Una semana después tenemos elecciones europeas y municipales también. Tenemos nuevos retos geopolíticos y voy a mencionar 2 de ellos. La agresión de Rusia contra Ucrania, que la estructura de seguridad y economía en Europa totalmente diferente que hace 2 años, 3 años. El precio del petróleo, también cuando tienes una guerra en tu neighborhood, the country next to you, no es una situación buena y favorita. Y la otra cosa es la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y mi sentimiento, mi pensamiento es que México es una situación buena gracias a nearshoring. Y por eso la economía mexicana va a crecer, va a ser más fuerza. Y por eso Hungría tiene que hacer vinculaciones más intensas con México. En el gobierno húngaro tenemos esta estrategia que se llama conectividad. Significa, oversimplification, que vamos a hablar con todos los países. Estamos parte de alianzas en el West, OTAN, Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando con China, con Irán, con Rusia y todos los países. Tenemos las vinculaciones mejores con Israel, pero en el mismo tiempo tenemos vinculaciones con Irán. Tenemos que enfocarnos en las cosas en que estamos en acuerdo. Hay muchas diferencias entre México y Hungría, pero si enfocamos en las cosas que which connects us, entonces podemos trabajar juntos. Sí, Hungría como el punto de entrada a la región Europa Central. Sí, en 2 años o menos que 2 años, el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y el punto más importante para los húngaros, calificar
para el Mundial en 26 en los Estados Unidos, México y Canadá. Muchas gracias para su atención. Cualquier duda, pregunta, comentario. Gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, doctor Kovacs. Tenemos muchas preguntas, por cierto. Antes de pasar, Quiero un poquito de la cara. sí. Bueno, antes de pasar a leer algunas de las preguntas, son muchas. Sí, quería comentarle, usted se refirió a la tragedia de Irapuato por la derrota que sufrieron. Ustedes sufrieron una tragedia mucho mayor futbolísticamente. Ustedes sufrieron una tragedia futbolística mucho mayor en 1950. Teniendo el Dream Team que tenían, Sí, sí, perdieron el Mundial en Berna contra Alemania y tenían a uno de los mejores jugadores de fútbol. drogas, se dice. Eh, No, no es una broma. Puskás era, Sí, sí, obvio, sí. esa sí fue una tragedia, pero en fin. ¿Sabes? Quis- Cada generación en Hungría tiene su tragedia en fútbol. Ok. Nosotros tenemos varias también, no se preocupe. La de Qatar fue una hace poco. En fin, tenemos aquí a mi colega y amigo, el embajador David Nájera, que quisiera darle la palabra. Él fue embajador en Hungría. Tuve la oportunidad de visitarlo cuando yo estuve en Austria y me invitó amablemente. Y quería hacer un comentario general, por favor. Profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Solo me apropio un par de minutos, espero, del micrófono, reconociendo que en lo que usted nos expone están en buena medida las semillas de lo que creo que debiese ser la consolidación de una relación mucho más intensa. Efectivamente, creo que compartimos tantas, digamos, momentos históricos, para no llamarle tragedias, pero que nos acercan en muchas perspectivas. Podría verse en un mapa demasiado lejano todo esto, pero es un hecho que la cercanía de ustedes con estas tres influencias, turcos, rusos, alemanes, el magnetismo que ejerce Estados Unidos en muchísimos ámbitos de la relación, inhiben que ambos países, no solo entre México y Hungría, nos acerquemos, sino Hungría a otros más y México a otros más, porque es muy fuerte estas inercias y son muy determinantes. Lo planteo así porque yo sostengo, lo he platicado con Germán también, que justo Europa Central es un área donde México podría tener mucho más interacción, porque son países de economías más similares a la nuestra, son relativamente nuevos como economías, son mercados mucho más accesibles que mercados muy establecidos como el propio alemán, España, Francia, Gran Bretaña. Ahí hay oportunidades de crecimiento, pero es también muy difícil convencer a los empresarios y las empresarias mexicanas que volteen a estas regiones que les parecen muy lejos cuando tienen un país en el cual pueden vender con mucha facilidad. Y le sucede a los húngaros también. Es decir, ¿para qué hacer un esfuerzo mayor para llegar más lejos de donde está la influencia inmediata, en donde hay un comercio relativamente seguro? Yo creo que esas inercias son las que habría que ver. Siempre van a ser en escalas menores que con nuestros principales socios, pero donde hay posibilidades. Em, ¿Qué significa eso? Pasar del espíritu maquilador o del espíritu productor al espíritu de comercialización, de venta y de proyección de marcas propias, ¿no? Eso como un término general donde creo que hay retos y posibilidades. Cierro diciendo que mi estancia en Hungría me generó un gran aprecio por el pueblo húngaro. Es una historia muy dramática, no solo el siglo XX, ¿no? Son constantes en su historia para tener momentos muy complicados. Y hay un gran espíritu de identidad nacional, que creo que es lo que les mantiene con esta independencia, empezando por su idioma, un idioma que solo ustedes hablan y que les ha aislado y les ha defendido, ¿no? A la vez, y que les hace particulares. El programa de Stipendium Hungaricum, en el cual varios cientos ya de estudiantes mexicanos lo han
lo han aprovechado. Es una gran oportunidad para estudiantes que no necesariamente tienen muchos recursos, porque es una beca completa, que queda un poco justa, pero no hay que trabajar mucho antes para ahorrar un poco y aspirar a ella. Y es muy diversa. Me preocupa, se lo comenté al embajador y al antecesor del embajador, que la mayoría se estuvieran yendo a las ciencias sociales. No, yo soy de la idea de que los estudiantes mexicanos tienen que irse a las grandes escuelas de ingeniería, de medicina y de matemáticas en Hungría, donde hay una capacidad competitiva en la enseñanza muy importante y que son clases en inglés, la mayoría. Y ya cuando llegan al último año, pues ya hablarán un poquito de húngaro y lo podrán enfrentar. Pero sí son grandes escuelas porque, entre comillas, irse a estudiar ciencias sociales a Budapest está divertido, pero no hay un gran reto. Este, entonces, creo que ese es ¿por qué tenemos muchos estudiantes mexicanos queriendo ir a Hungría y por qué muy pocos húngaros quieren venir a México? Es un problema nuestro, que lo enfrentamos en muchos lugares, Germán. O sea, la gente en países de renta media o menor quiere venir a estudiar ingeniería, medicina, odontología a México. Los de renta alta quieren venirnos a estudiar nuestra etnografía, nuestra música y lenguas originales, antropología y cosas así, es decir, como objeto de estudio. Y no ha cambiado mucho eso en términos generales. Eso es un problema para nosotros, ¿eh? Aclaro. ¿Por qué no podemos generar una mayor proyección de las capacidades de enseñanza mexicana? En parte porque solo enseñamos en español. Eso limita muchísimo la posibilidad de estudiantes extranjeros que no sean de habla hispana viniendo a México. Pero la otra es también cómo proyectarnos. Y eso, ahí destaco que lo que hace Hungría con el estipendium, como usted lo dijo, profesor, es una inversión a largo plazo. Algunos cuantos hablarán húngaro, todos hablarán bien de Hungría. Todos serán, aunque no hablen húngaro, todos serán buenos embajadores de su país. Y eso es una estrategia cultural muy importante. Muchas gracias, Germán. Bueno, tenemos muchas preguntas, algunas se repiten. Hay un par de preguntas que tienen que ver con el tema demográfico en Hungría. En tu presentación hacías una comparación de la evolución demográfica entre México y Hungría. Es verdad que los dos países tienen una tendencia a un decrecimiento demográfico. Creo que es más grave en el caso de Hungría, que que es parte del problema principal que tiene Europa. Europa está envejeciendo rápidamente y no solo eso, no están naciendo los bebés que van a sustituir a los que se van a ir. Y Hungría es puesto junto con otros países mediterráneos como Italia, España y Portugal como casos muy claros de un grave envejecimiento que va a tener consecuencias económicas y sociales para el futuro, ¿sí? ¿Quién va a pagar las pensiones de los que se van a retirar en los próximos 10, 15, 20 años? Entonces, la pregunta, en el caso de México, también nos estamos volviendo ya un país cada vez de personas de la tercera edad, pero todavía nos falta. Aquí tienes mucha gente joven todavía. Somos 130 millones de habitantes hoy en día, probablemente un poco más. Para el año 2050 vamos a ser 148 millones, o sea, todavía vamos a seguir creciendo. Pero para la segunda mitad de este siglo, ya no lo vamos a ver, yo ya no lo voy a ver. Va a haber una caída en la población a nivel mundial. No solo acá, vamos a llegar nosotros a 120 millones en el 2100. La pregunta aquí es, ¿qué está haciendo Hungría para enfrentar este, sí, podemos decir, grave problema? Algunos analistas hablan de un suicidio demográfico en Europa. ¿No? El alto representante para la política exterior europea, el señor Borrell, decía, no podemos ser un actor relevante en las relaciones internacionales con una población cada vez menor. Sí, porque la población es importante en términos también de poder. La Unión Europea para el año 2050 va a perder varios millones de habitantes.
Sí, entonces, ¿qué está pasando en Hungría? ¿Cómo le están haciendo? Varios países están intentando hacer medidas para incentivar los nacimientos. Las parejas jóvenes no quieren tener hijos por razones diversas, sobre todo económicas, porque es muy difícil, porque las condiciones ya no son las mismas para esta generación como para las generaciones anteriores. ¿Qué sucede en Hungría? Sí, es un problema en general en Europa. eh, de crecimiento de la población y, ¿cómo se llama en español? Aging. Que hay población, pero ¿cómo se llama? Aging. Sí. Que la mayoría de la gente y pueden ver el árbol, que mucha gente en los 50, 60, etcétera, etcétera, y muy pocas bebés. ¿Qué hace el gobierno? Hay muchas formas de ayuda, donación, contribuciones sociales eh, para tener hijos, para tener, ¿cómo se llama? Casas o para poder comprar casas y departamentos nuevos, especialmente en el campo. Hay un programa especializado para aumentar el crecimiento de la población en el campo del país. Hay muchos iniciativas gubernales para cambiar la mente, para aceptar más la familia. Cuando llegan a Budapest, en el aeropuerto, siempre se dicen pro familia, un país pro familia, pro familia, pro familia. Que la familia y los niños, los bebés, son importantes no solamente para la familia, para el Estado también. Es una inversión en 20, 30 años. Tenemos que empezar ahora. La noticia mal es que este gobierno empezó a cambiar la actitud y dar dinero para estos objetivos, pero hay resultados, porque antes tuvimos como 1.1 niños por familia, crecen a 1.45, pero después viene el COVID. eh, Incertidumbre para las familias, no quieren tener hijos, entonces es una batalla muy difícil y muy largo. Vamos a ver qué pasa. Sí. Que si Hungría le teme a la migración como una alternativa para digamos, incrementar la población y el trabajo. Al fin no, es un... Ok, tenemos que hacer cosas diferentes y estoy feliz que puedo hablar sin limitaciones porque no estoy trabajando por el gobierno. Mi punto uno, desde 1909, ¿sí? Los húngaros que viven afuera del país se mudaron mucho a Hungría, de Rumania, de Eslovaquia, de Serbia, mucho. Punto uno. Punto dos, la migración, ¿cómo se dice? Islámica. Islámica no es una alternativa para nosotros. Yo personalmente creo que los valores de la sociedad son totalmente diferentes y estoy afortunado para tener con ejemplos personales. Viví un año en Kuwait. Kuwait, un país arábico, ¿cómo se dice? Islámico. Y estaba platicando con
chicos, mis alumnos, sobre los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dicen que las mujeres como propiedad, property, no lo creo que esta actitud. Y Kuwait no es Saudi Arabia, es en el, como el más liberal es United Arab Emirates, no sé en español. Kuwait es en el mitad. Y the most conservative is Saudi Arabia. Pero propiedad. Nunca no olviden esta palabra, propiedad para las mujeres. Es inaceptable. Entonces, para Hungría no es un. Pero hay algunas cosas que no entiendo en Europa. Actualmente muchas cosas. Pero, por ejemplo, necesitamos, y no me gusta la palabra migrantes, necesitamos to refresh the society. ¿Por qué no lanzamos una esquema, ¿cómo se dice? Migratoria para América Latina? Porque es el punto de empezó que necesitamos gente del Middle East y África. ¿Por qué no lanzamos una esquema para América Latina? ¿Quieren vivir en Hungría? Ven, son cristianos, los valores acerca de familia, hablan un idioma que está hablando en Europa, en España, pueden trabajar en Portugal, en Italia, en Francia, en Rumania, hablando español. En mi primer día en Hermosillo, lo que dije, ¿qué haces? Me preguntaban, ¿qué haces aquí en México? Nosotros mexicanos tenemos sueños para vivir en Budapest. Y tú vienes aquí y estaba pensando, es una experiencia única y eso es, sí, frenética. Entonces, un programa migratoria para América Latina. Bienvenidos. Sí lo hay. Alemania envió a varios ministros a Brasil y a México porque hay escasez de mano de obra en Europa. No hay choferes, no hay todo lo que es la política de cuidados después de la pandemia. Hay escasez de enfermeras, de doctores, de choferes, de estibadores y se están intentando llevar gente joven de estos países hacia Alemania para ese tipo de trabajos. O sea, sí hay esquemas también, pero claro, son muy selectivos y lo otro es que muchos latinoamericanos se están yendo a Estados Unidos, que les queda más cerca y donde hay una comunidad hispana enorme, muy grande, y él se habla mucho en español, también eso explica. Tengo otra pregunta, supongo que lo hace una, no sé si es uno o una húngara, porque creo que está en húngaro, así que te la voy a pasar. Hafna Deli, y no te lo puedo, no la puedo yo decir porque no lo entiendo. Ki a hölgy? A nagy szeretetek köszönöm. Konzervatív politika hatása van az oktatásra? Hát természetesen minden politika hatással van az oktatásra. Sí, yo creo que sí. Y unas historias, lo que vemos en las universidades en los Estados Unidos. Historia es muy sensitiva. Lo que colonización y todas las cosas. Aquí muy sensitiva aquí en México. AMLO cambiar cambiar la interpretación de la historia. Entonces sí, yo creo. Pero no sé. I mean, en Hungría hay muchas escuelas
privadas también y una historia aquí muy importante. Eh, pero no creo que es tan... Nem gondolom, hogy ez odáig menne, hogy most beleszólnak az, hogy mi van az egyes órákon vagy tanórákon. Pero naturalmente sí, es parte es parte de la política, ¿cómo se dice? De la educación. Si es bueno o mal, honestamente no creo, no quiero ver lo que veo en los Estados Unidos. Y creo que es totalmente diferente, como sabe, en la primaria o en las universidades. Yo creo que en las universidades podrían decir todo. Para mí, que los alumnos judíos están atacados en las universidades, es totalmente inaceptable. Tengo muchos amigos de Israel, tengo muchos amigos de Palestina, tengo amigos de Kuwait. Sí, no voy a resolver los problemas del mundo, pero obviamente hay impacto. Hay varias preguntas, se parecen mucho sobre el tema de la relación económica México-Hungría, que si pudiera resumirlas, diría yo, ¿qué se puede hacer para mejorar esa relación? Vimos las cifras de intercambio comercial, no son muy grandes. Hungría forma parte del acuerdo de asociación con la Unión Europea, es uno de los Estados miembros, que acuerdo que entró en vigor en el año 2000 y está pendiente su modernización que ya se concluyó. Podría ser un instrumento que permitiera mejorar las relaciones comerciales, pero varias de esas preguntas van en ese sentido. ¿Cómo podemos mejorar en la relación bilateral, comercial y económica? Y en el ámbito de la cooperación educativa y cultural también, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué oportunidades hay para jóvenes mexicanos para un intercambio con Hungría en materia universitaria? Sí, México es muy lejos para los húngaros y los húngaros tienen miedo a México. Puedo recordar cuando yo dije a mis papás que voy a remudarme a México y voy a vivir en México. México. Y es el mismo. Entonces, para señor embajador, ¿por qué los húngaros, los alumnos no vienen a las universidades mexicanas? Sí, hay miedo, pero the ground for this is the lack of knowledge. No hay conocimiento de México, que muchos húngaros creen que México es un país mejor desarrollado que Hungría. No, o menor, disculpa, menor. No, es algunas veces mucho más. Skyscrapers all across Mexico City. Para los húngaros, una solución podría ser, ¿cómo se dicen? La exportación del conocimiento, del know-how, como en, no sé, administración del agua, ¿cómo se dicen? Water management. Sí. O en agricultura. Entonces, proyectos relativamente pequeños, pero con valor añadido grande. Y es un mercado México, increíble y grande. Hungría es un país pequeño para los compañías mexicanos. Y el idioma es un obstáculo muy grave. Hungría solo puede ser como un punto de entrada para México, para esta parte de Europa, incluso probablemente Ucrania, porque sooner or later
la guerra va a terminar, ojalá, mañana. Sí, ojalá. Y la ubicación de Hungría es curse or blessing, you know what I mean. It's bad in a way that it's at the crossroads of influencias diferentes, pero es una ubicación muy buena también. Entonces, sí, para húngaros tenemos que hablar sobre México, tenemos que lanzar programas y ok, dos cosas que quiero compartir con ustedes. Estaba organizando study trips a Bruselas, a Viena para mis alumnos. Hace como un mes, pregunté a mis alumnos, ¿quién quiere participar en un study trip? ¿Cómo se dice un study trip? En un study trip a México. 70 alumnos están registrados que quieren venir. Pero quieren venir conmigo. Obviamente es una compañía muy buena, pero también tienen miedo de México y con alguien que conozco, que conoce la ciudad, que Plaza Garibaldi, Museo de Tequila está bien, pero no cada día. Entonces yo conozco la ciudad y para ellos, sí, tienen miedo. Si hay alguien para acompañarlos, van a venir. O vinculaciones educativas. Estamos organizando una escuela de verano de estudios judíos a Budapest. Budapest es literalmente el centro del judaísmo, ¿cómo se dice? Judaísmo en Europa, con la sinagoga más grande de Europa. Sí. Estoy buscando siempre las oportunidades únicas para Hungría. Escuela de verano en estudios judíos. Escuela de Fórmula 1. En el TEC me dicen, Attila, tienes que organizar una escuela de Fórmula 1, porque nuestros alumnos no pueden comprar los boletos para Ciudad de México, pero para ellos no es un gran problema para ir a Hungría y ver cómo se llama este chico, este conductor mexicano. Sí. Desafortunadamente ya tiene 40 años. Entonces, siempre yo personalmente estoy buscando las oportunidades únicas, lo que solamente Hungría puede dar a los mexicanos o al mundo. Puedo organizar una escuela de financiamiento, pero, ¿qué es el contenido único en este caso? Entonces, para responder, exportación de conocimiento, de know-how. Cubo Rubik. ¿Ustedes no tienen becas deportivas? Hungría es una potencia en natación. Me impresionó ver la cantidad de balnearios que hay en Hungría y que además en los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales de Natación en los últimos 10 años, los húngaros y las húngaras están ganando medallas de oro como no lo habían hecho en muchos años. Hubo como una explosión de la natación húngara. ¿No hay ahí becas para los jóvenes para irse a entrenar allá? Sí hay. Sí hay becas. Stipendium Hungaricum, no. Sí hay una universidad de deportes en Budapest. Sí, si Hungría gana
no sé, 5 medallas de oro en la Olimpia, es un escándalo. Es un escándalo en el país. Solo, no sé, 5 medallas de oro. Siempre yo digo que es conectado con la mentalidad. Si eres un olimpiador, so if you are an Olympic gold winner and you are the trainer, then you have the authenticity to tell, and you have the authenticity to tell someone that, okay, do what I tell you, and you will be the gold medalist as well. I remember when I go to the main piscina, ¿cómo se dicen? And Margaret Island, and there are these sculptures of Olympic gold winners. Then still today, I feel the buzz. If they tell you what to do, you will be the Olympic gold winner. So it has nothing to do with because it's the same sports facilities here in Mexico. You know what I mean? Like in Hungary, or here even better than in Hungary. But the authenticity of your trainer who is telling you, do what I tell you, and you will be the gold winner as well. If a 10-year-old kid in Germany says or announces that, hey, I want to play football, then the parents, and this is the difference of the attitude, then the parents will say, okay, go, we are the world champions. And if you do the same, you will be the world champion in 10 years, 20 years. If a little kid today tells to his parents, hey, I want to play football, then the Hungarians will say, hey, choose a normal sport for you, like swimming, for example, or water polo, and you will be the Olympic gold winner. Now it's changing because we have a fairly good football team as well. So that's why we are hopeful to qualify. But yes, there are. Hay otras preguntas que mencionan al señor Orbán, presidente de Hungría, y su conservadurismo y el protagonismo que ha tenido en la política europea. Y preguntan cuál es la reacción de la sociedad. Si la sociedad civil húngara, ¿qué respuesta está dando a estas políticas conservadoras del señor Orbán? O si los jóvenes en Hungría son también conservadores y apoyan a estas políticas. Sí, Orbán es un punto de referencia en el mundo. I will talk in English because it's important to express myself sophisticatedly. I mean, he's fortunate because the opposition parties has been very weak and couldn't offer an alternative in the last 15 years. Point number one. Because of the real political challenge in the domestic political arena, he could concentrate more on international politics and maintaining ties with the Republican Party in the United States, with many right-wing or conservative parties or sovereignist parties, call them whatever, in many European countries. Most of his, I mean, my Mexican friends say that there is nothing similar between Orban and AMLO, but there is. Because the majority of his voters also coming from the countryside. The majority of the voters of the Fidesz are middle-aged and elderly people. I mean, it's not political. The question of political taste. It's real. You can see the data. Now we will have the elections on the 9th of June. There are some new political challengers coming up to the arena. So we will see what comes, but most likely his party Fidesz will win both of the elections. The only question is how much. He's very good at making political alliances, and he's very pragmatic. He has always says that, don't look at what I'm saying, look at what I'm doing. Of course, it's interesting when
when you hear that, okay, the Hungarians are like this, the Hungarians are like that, Orban is doing that, Orban is doing this, Orban is doing that. But back in the behind the curtains, so to say, behind the curtain politics, he's very pragmatic. And in many, many circles, even in circles which fundamentally disagree with him, he's respected. Once again, his foundation, his core element of his politics, that we need to concentrate on what ties us instead of what differs between us. That's why he finds the common voice with Macron in France. Macron is a liberal, Orban is a conservative. That's why he finds the word with ironically, with the United States, but also with China. And what he says is practically Hungary first. That we, of course, Hungarians also believe not only that we have invented everything, that Hungary is the middle of the world. I also believed it before 2015. Then I came to Mexico and realized that Mexicans believe the same, that Mexico is the middle of the world. Mexico City is the capital of the Americas. And it's not a joke. So I mean, Orban had a speech last summer where he said that when political questions and challenges are coming in front of you, you need to categorize them first. Historical questions, strategic questions, tactical questions. If you miscategorize the challenges, the problems, you cannot give the right answer to the question. Migration, very sensitive issue also in Mexico. I was in Mexico in 2015 when the European migration crisis happened. And when Hungary started to build, I don't know, not the wall, but the fence. And many students of mine ask me what my position is. They say, of course, it's not nice to build a fence, but what shall we do? Oh, yes. But, and then I ask the Mexican students of mine, just imagine something that an illegal person, I don't want to use the word migrant, I don't like it. An illegal person is coming from a southern state to Mexico, lives here illegally for 18 years, then he votes against you. What would you say? Then my student said, it's a scandal. Would it be a scandal? Historical, strategic, tactical. Angela Merkel, former Chancellor of Germany, categorized the migration challenge as a tactical question. Wir schaffen das. We will solve it. Because he considered the migration challenge that Europe is facing okay, do you have the training? Do you have the shelter? Do you have the education? Do you have... It's way beyond this tactical level of... It's about cultural conflicts. It's about looking at the world and looking at the future of Europe fundamentally differently. And this is my last word because I can talk endlessly. That Orban, if he categorized one problem like a historical or strategic, he gives that answer to the question. For many, it would be more obvious or even easier to give the tactical answer to the question. But he resists no matter what. Yeah, I mean, let's see. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final. Simplemente quería decir, antes de despedir a nuestro distinguido invitado, que Hungría va a estar en el centro de la atención de Europa y del mundo a partir de julio de este año, porque tiene la presidencia del Consejo Europeo de la Unión Europea, en un momento en el que va a ser una coyuntura en Europa muy interesante después de las elecciones europeas de junio, de unas semanas más, y con todo el escenario que está desarrollándose en Ucrania, con
una evolución muy preocupante de la guerra ahí. Y bueno, será una oportunidad, ojalá, en México habrá también un nuevo gobierno a partir del 1 de octubre y ojalá haya oportunidad de conseguir avanzar en esa firma de ese acuerdo de asociación que se ha negado durante mucho tiempo ya, que permita darle un nuevo impulso a la relación política de cooperación y comercial entre México y la Unión Europea y sus Estados miembros, de los cuales Hungría es uno de ellos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias al distinguido embajador de Hungría y bueno, gracias a usted.